para este mes de junio, en el Archivo Histórico Provincial de Segovia, vamos a sacar una serie de documentos relacionados con uno de los lugares que a mí me parecen más bonitos de la provincia. Tenemos costumbre de ver distintas ruinas en los monasterios y muy conocidos, por ejemplo, San Frutos o Sacramenia. Sin embargo, muy cerca de Segovia hay una de las ruinas, sobre todo una ruina muy bonita y además en un ambiente, en medio de un bosque, en una zona que tiene unas vistas espectaculares sobre el valle, que es el Monasterio Santa María de la Sierra. El que sea, lo hayamos decidido sacar en junio tiene también una cuestión. Hasta los años 30, 40 del siglo XX era un sitio de excursiones y está muy descrito, por ejemplo, por el Marqués de Lozoya en el boletín, el boletín de excursiones, que era donde los eruditos de la época contaban, pues eso, viajes de carácter cultural que hacían a distintos sitios. El Marqués de Lozoya cuenta cómo sube en una calesa hasta Santa María de la Sierra, van a merendar allí y visitan el monasterio. El monasterio es una ruina desde mediados del siglo XVIII, cuando el monasterio de Sacramenia, del que dependía, prácticamente lo convierte en una granja. Entonces deja de haber culto en la iglesia y la iglesia se abandona. Esta documentación no está en el archivo, está conservada en el Instituto de Patrimonio Histórico Español. Son fotos fotos de finales del siglo XIX en los que ya se ve que el monasterio es una ruina. Y esto es un grabado, también la reproducción de un grabado de principios del siglo XX en que todavía se ve parte del rosetón que ahora está caído. Pero en el Archivo Histórico Provincial sí tenemos bastantes documentos relativos a Santa María de la Sierra. Por ejemplo, este, que es de 1554, corresponde a todas las propiedades que tenía el monasterio y la descripción del monasterio a mediados del siglo XVI, en los cuales sabemos que tenía un claustro, cómo era la iglesia, cuántos monjes tenía y a qué se dedicaban. Y sabemos que el monasterio en aquella época, finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, tenía una hospedería con la cual recibía a los peregrinos que salían del Valle del Paular, del monasterio del Paular, que está al lado de Rascafría, y cruzaban la sierra por un camino que lo describe muy bien el arcipreste de Ita, que es el puerto del Malangosto, donde se encuentra con una de las serranas. Entonces, en este documento aparecen descritas las tierras que correspondían al monasterio y cómo era el monasterio. Está encuadernado en pergamino y por dentro escrito con una letra del siglo XVI. En este momento el monasterio de Santa María de la Sierra lo compra Marichu de la Mora. Marichu de la Mora era la representante de sección femenina en la familia de Marichu de la Mora. Estaba casada con un señor que se llama Chavarri, que no suena muy el apellido por Marta Chavarri, era la abuela de Marta Chavarri. Entonces compra toda la finca que se llama la Quinta del Fraile y ella se monta allí un chalet y deja la ruina como una cosa exótica. La ruina cada vez está en peor estado y entonces hace unos años lo compra una empresa y se ocupa no solo de darle uso, sino de hacer una restauración y una consolidación. Y se ha hecho un seguimiento arqueológico en todo el recinto del monasterio. Y se ha localizado distintas dependencias, entre ellas una que aparece citada en este documento. Lo que cita aquí es que a mediados del siglo XIX, cuando se desamortizan todos los bienes de la iglesia, se desamortiza un horno para fabricar tejas y ladrillos que dependía del monasterio. Y efectivamente hay una zona en el actual levantamiento planimétrico que han hecho los arqueólogos que da aspecto de un horno. No sabemos exactamente si era un horno de cocer ladrillos o de otro uso, pero evidentemente puede corresponder a esta referencia, ¿no? Entonces nos describe el horno, el tamaño que tenía y que además en esta época, en 1845, el horno seguía en uso, ¿no? Lo que se subasta en la subasta de desamortización es un horno donde todavía se cocían tejas. Y este documento de aquí también es muy curioso, es de principios del XIX, de época de 1820, en el cual nos va describiendo en todo este párrafo cómo era el monasterio y qué posibilidades de explotación podía tener y de usos podían tener aquellas ruinas. Con lo cual nos dan una visión bastante general del monasterio de la Sierra.
El resto de la documentación del Monasterio de la Sierra, el grueso más importante, se conserva en el Archivo Histórico Nacional y hay que reconocer que son unos pergaminos espectaculares, son muy bonitos, muy decorados y que dan muchísima información, y es de dónde sacó la información soterráneo Martín Postigo cuando escribe sobre el monasterio. Se contemplaban fundamentalmente usos de almacén. Eran espacios muy grandes donde se podía utilizar de silo, de almacén de leñas y almacén de caza o curado de fiambres, y luego durante muchos años tuvo explotación de abejas. Había colmenas y se explotaban las colmenas. Los documentos estarán, como siempre, a disposición durante todo el mes de junio y principios del mes de julio en el horario del archivo, de mañanas los días laborables, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 2 de la tarde.